Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Geometría Fácil. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 55 del libro de Geometría Plana y el espacio de Calvache, edición 2009. Estamos terminando los ejercicios del capítulo de resolución de ángulos escalenos, utilizando relaciones métricas, relaciones trigonométricas, y como hipótesis tenemos que el segmento BM es igual al segmento MC, o el lado BM es igual al segmento MC y vale en 14. Nos pide encontrar cuánto vale EQ. Entonces, si nos fijamos en el triángulo ABC, tenemos todos los lados, entonces podemos utilizar ley de cosenos para encontrar el ángulo que nosotros queramos. En este caso vamos a encontrar el ángulo ACB, que nos va a ayudar a encontrar la medida del ángulo 2 y la medida del ángulo 1. Entonces vamos a encontrar este ángulo, yo lo voy a llamar solo C. Entonces 24 al cuadrado es igual a 31 al cuadrado más 28 al cuadrado menos 2 por 31 por 28 por el coseno del ángulo comprendido, en este caso el coseno del ángulo C. ¿Y por qué 28? Tenemos aquí 14 y 14, 28. BC es igual a 28. Entonces, muy bien, vamos a despejar. 24 al cuadrado menos 31 al cuadrado menos 28 al cuadrado es igual a menos 2 por 31 por 28 por el coseno de C. Muy bien. Por acá, coseno de C es igual a 24 al cuadrado menos 31 al cuadrado menos 28 al cuadrado sobre menos 2 por 31 por 28. Muy bien. Entonces vamos a meter todo esto de aquí a nuestra calculadora. 31 al cuadrado menos 28 al cuadrado menos 2 por 31 por 28. Y tenemos que el ángulo C es igual a 47.67 grados. En este caso aplicamos el coseno menos 1 y ya tenemos la medida del ángulo C. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la medida del ángulo 2. 2 veces el ángulo 2 más el ángulo C es igual a 180 grados. Entonces, 2 veces el ángulo 2 igual a 180 grados menos 47.67 grados, que esto nos va a dar el ángulo 2. 180 grados menos 47.67 es 132.33 grados sobre 2. Entonces esto va a ser igual a 66.165 grados. Muy bien. Entonces ya tenemos la medida de los ángulos. Vamos a borrar todo este proceso de aquí. Ya no nos aporta. Esto de aquí también. Y nos quedamos con esto de aquí. Tenemos ya la medida del ángulo C y la medida del ángulo 2. Muy bien. Si nos fijamos, ya tenemos el ángulo C y el ángulo 2. Queremos también encontrar la medida del ángulo A. ¿Para qué? Para poder encontrar la medida del ángulo 1. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, podemos aplicar ley de seno para poder encontrar la medida del ángulo A. Pero no tenemos la medida del segmento AM, que nos haría falta. Entonces vamos a encontrar primero el segmento AM. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a aplicar ley de cosenos en el triángulo AMC. Entonces decimos que AM al cuadrado es igual a 31 al cuadrado más 14 al cuadrado menos 2 veces 31 por 14 por el coseno del ángulo C, que es 47.67 grados. Entonces AM, le damos todo esto que está aquí al cuadrado, 31 al cuadrado más 14 al cuadrado menos 2 veces 31 por 14 por el coseno de 47.67 grados, y esto nos debe quedar igual. Vamos a ver nuestra calculadora. Raíz cuadrada de 31 al cuadrado más 14 al cuadrado menos 2 por 31 por 14 por el coseno de 47.67 grados. Entonces el segmento AM es igual
a 23.9267. En este caso voy a empezar a utilizar 4 decimales para mejorar la exactitud de nuestro problema, del resultado de nuestro problema. Entonces esto de aquí ya borramos. No me sirve mucho. Entonces dejamos por aquí 9267. Muy bien. Entonces vamos a quedar por acá AM. Ahora sí tenemos la medida de los tres lados de este triángulo AMC. Entonces podemos aplicar ley de senos para encontrar la medida del ángulo A. Entonces el seno de A sobre 14, el lado opuesto, es igual al seno de C. En este caso es 47.67 grados sobre el lado opuesto, 23.9267. Entonces el seno de A es igual a 14 por el seno de 47.67 grados sobre 23.9267. Entonces A es igual al seno a la menos 1 de todo esto de aquí, 14 por el seno de 47 por 67 grados, 47.67 grados sobre 23.9267. Entonces la medida del ángulo A es igual, vamos a meter esto aquí en nuestra calculadora, 14 por el seno de 47.67 sobre 23.9267. Esto es igual a 25.63 grados. Entonces ya borramos esta parte de aquí. Borramos esta parte de aquí. Y ya tenemos la medida del ángulo A. Muy bien. Ahora sí podemos encontrar la medida del ángulo 1. Porque si nos damos cuenta tenemos aquí una bisectriz y nos dice que 2 veces el ángulo 1, o el ángulo Q, si lo quiero llamar así, AQC, 2 veces el ángulo 1 más el ángulo A, más el ángulo C, más el ángulo 2, todo esto es igual a 180 grados. Entonces voy a dejar acá la incógnita, esto es igual a 180 grados, menos el ángulo A, menos el ángulo C, menos el ángulo 2. Entonces 2 veces el ángulo 1 es igual a 180 grados, menos 25.63, menos 47.67, menos 66.165. Esto es igual a 40.535 grados. Entonces el ángulo 1 sobre 2. El ángulo 1 es igual a 20.2675 grados. Muy bien. Tenemos ya la medida del ángulo 1. Esto de acá vamos a borrarlo. Esta fue por sumatoria de ángulos internos de un triángulo. Muy bien. Ahora sí ya tengo casi todo lo necesario para poder encontrar la medida de EQ. En este caso ahora vamos a utilizar relaciones métricas de resolución de triángulos escalenos. Vamos a utilizar la propiedad de las bisectrices. Vamos a utilizar en este caso la propiedad de la bisectriz externa. ¿Y qué nos dice esta propiedad? Es que en todo triángulo la bisectriz de un ángulo interno o externo divide al lado opuesto en partes proporcionales a los otros dos lados. En este caso vamos a utilizar la propiedad de la bisectriz externa. Entonces tenemos lo siguiente. Nos dice que en este caso el lado externo, o el lado opuesto sería AQ es AMQ, como AC, que es 31, es AMC, que es 14. Entonces, pero no tenemos ni AQ ni MQ, pero podemos dejar MQ expresado en función de AQ, porque yo puedo decir lo siguiente: MQ
es igual al segmento AQ menos 23.9267. Entonces voy a reemplazarlo aquí. AQ sobre AQ menos 23.9267 es igual a 31 sobre 14. Entonces vamos a pasar esto que está dividiendo a multiplicar. AQ es igual a 31 por AQ menos 23.9267. Entonces 14AQ es igual a 31AQ menos 31 por 23.9267 es 741.7277. Entonces vamos a pasar este AQ a restar al otro lado y este 741.7277 al otro lado sumando. Entonces 31AQ menos 14AQ es igual a 741.7277. Entonces 31 menos 14 es igual a 17. 17AQ 17AQ igual a 741.7277. Entonces el segmento AQ es igual a 741.7277 sobre 17 es igual a 43.63. Muy bien. Entonces tengo ya la medida de AQ. Voy a tener todo esto de aquí. Esta medida la sacamos gracias a la propiedad de las bisectrices. En este caso, propiedad de bisectriz externa. Muy bien. Vamos a borrar esta parte de aquí. A ver si carga un poco. Ahora sí. Tenemos ya la medida de AQ, que es 43.63. Entonces ya podemos saber la medida de MQ. Borramos esto de aquí y tenemos 43.63 menos 23.9267. Entonces esto es igual a 19.7033. Muy bien. Ahora ya tenemos la medida de MC, que es 14. Bueno, eso no nos favorece mucho. No es como que tan relevante. Pero tenemos ya la medida de MQ, 19.7033. Tenemos la medida del ángulo 1. Y nos faltaría un ángulo para poder realizar ley de senos y poder encontrar el segmento EQ. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En el triángulo MQC vamos a hacer sumatoria de ángulos internos para obtener el ángulo CMQ y después obtener el ángulo EMEQ y ahí sí poder hacer ley de senos. Entonces vamos a decir lo siguiente. 2 veces el ángulo 1 más el ángulo 2 más a este ángulo vamos a llamarlo ángulo 3 más el ángulo 3 es igual a 180 grados. Entonces el ángulo 3 es igual a 180 grados menos 2 veces el ángulo 1 menos el ángulo 2. Entonces el ángulo 3 es igual a 180 grados menos 2 veces el ángulo 1, 2 por el ángulo 1 era igual a 20.2675. Entonces 40.535 grados menos el ángulo 2 que es 66.165 grados. Entonces el ángulo 3 es igual a 180 grados menos 40.535 menos 66.165. Entonces el ángulo 3 es 73.3 grados. Muy bien. Y ahora quiero encontrar este ángulo. Voy a borrar este 14 para no confundir. Muy bien. Quiero encontrar este ángulo que lo voy a llamar ángulo X. Entonces voy a hacer otra vez sumatoria de ángulos internos.
el ángulo 3 más el ángulo X más el ángulo 1 es igual a 180 grados. El ángulo X es igual a 180 grados menos el ángulo 1, que es 20.2675 grados, menos el ángulo 3, que es 73.3 grados. Entonces el ángulo X es igual menos 73.3 a 86.4325 grados. Muy bien. Ahora sí tenemos ya esta medida. Vamos a borrar todo esto de aquí para tener un poco más de espacio. Entonces ya tenemos la medida de los ángulos y el lado que necesitamos. Y ahora sí vamos a utilizar ley de senos para poder encontrar EQ. Entonces el seno del ángulo 3, que es 73.3, sobre EQ es igual al seno de X, del ángulo X, que es 86.4325, sobre 19.7033. Muy bien. Despejamos EQ y tenemos que es 19.7033 por el seno de 73.3 sobre el seno de 86.4325. Entonces EQ es igual, vamos a tener por aquí, muy bien, por el seno de 73.3 sobre el seno de 86.4325. Entonces EQ es igual a 18.91 unidades. Muy bien, me sale un poco alejado de la respuesta y esto se debe al uso de los decimales. Si usáramos todos los decimales en todas las operaciones, nos saldría una respuesta más acercada a la que tenemos aquí en el libro. Así que espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like y suscribirse si les ha gustado este tipo de contenido. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.